funciones racionales. En general, GRAL es general, en general, una función racional y igual a f de x es una función de la forma f de x igual a p de x entre q de x, donde p de x y q de x son funciones polinomiales. Lo voy a escribir acá, polinomiales. Esto es muy importante. No solamente deben de cumplir la forma p de x entre q de x, sino que deben de ser p de x y q de x funciones polinomiales. Ejemplo, tenemos y igual a x sobre x cuadrada más 5. ¿Es una función polinomial? Sí, sí es una función polinomial, porque x es un polinomio, ¿sí? Donde, por ejemplo, como f de x igual a x a la n, donde n es igual a 1, y en la parte del denominador tenemos otro polinomio de grado 2. Si es una función racional. Recordemos además que x cuadrada más 5 debe ser diferente de 0 para tener sentido. Sin embargo, solamente estamos viendo cómo está estructurada la función. Inciso B. Vamos a llamarla A, B. Sea y igual a x cúbica menos x más 7 sobre, todo sobre, x más 3. Notemos que en el numerador tenemos una función polinomial, n es 3, 1, por lo tanto son enteros no negativos, es un polinomio. X más 3 también, la n es igual a 1, es un polinomio. Entonces, como tenemos polinomio en el numerador y polinomio en el denominador, ¿qué decimos? Si es una función racional. ¿Por qué? Polinomio y polinomio, numerador y denominador. C. Sea y igual a la raíz de x sobre x cuadrada menos 1. Esto se puede reescribir como x a la 1/2. Lo estoy reescribiendo para entender que estamos viendo. Notemos que en el denominador tenemos un polinomio, n es igual a 2, y en el numerador tenemos n igual a 1/2. No es un entero no negativo, por lo tanto, la función que está en el numerador no es un polinomio. ¿Por qué? Pues n es igual a 1/2. No es un entero no negativo. Esto implica que y igual a la raíz de x sobre x cuadrada menos 1 no es una función racional. Vamos entonces ahora a definir la composición de funciones. Composición de funciones. Si
f y g son dos funciones. La composición de f y g denotada por f, un circulito y una g. Este símbolo, ¿sí? Lo voy a hacer acá arriba. No es ni esto, ¿sí? No es un punto de esta manera, ni tampoco es esto. Debe de escribirse de esta manera para decir que es una composición. Es la función definida por f, y se lee f compuesta con g, en x es igual a f evaluada en g de x. La composición de g y f denotada por, vamos a anotar el símbolo, es la función definida por g compuesta con f es igual a g evaluada en la función f de x. Vamos a escribir aquí en general, porque hay casos particulares. En general, la función composición f de x, f en g, perdón, es diferente de g en f. Las funciones composiciones son diferentes, por eso esta es f evaluada en g de x y g en f de x, que puede suceder en algún momento que sean iguales, sí, pero esos son casos especiales. En realidad, esto en general no es válido. Para ello, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo sea si f de x es igual a x cuadrada más 3x y g de x es igual a x cuadrada más 1, encuentre f compuesta con g en x y g compuesta con f en x. Solución. Tenemos, así hay que hacerlas en sus ejercicios, hay que hacerlo de la manera siguiente que lo voy a hacer. F, voy a hacer la primera, compuesta con g en x es igual a f evaluado en g de x. Es decir, voy a tomar f y voy a escribir quién es g de x. X cuadrada más 1. Ahora recordemos que simple y sencillamente sustituir esto, ahora vale la x. Por lo tanto, en lugar de la x, voy a escribir lo que tengo ahí. No olviden los iguales. Esto es igual a x, que vale x cuadrada más 1 al cuadrado más 3 veces x cuadrada más 1. Esto es igual el primero al cuadrado, que nos queda x a la cuarta, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, más 3 por este, nos queda 3x cuadrada,
Más por más, 3 por 1, 3. Esto es igual a x a la cuarta. 2 más 3 son términos comunes. 5x cuadrada más números 1 más 3, 4. Esto implica, ¿qué les parece si lo escribimos bien bonito? Esto implica que f compuesto con g de x es igual a x a la cuarta más 5, x cuadrada más 4. Ahora vamos a encontrar g compuesta con f en x. Esto es g evaluado en f de x. Esto es igual a g y en lugar de f de x voy a escribir x cuadrada más 3x. Vuelvo a pensar igual. Esto es la x. Esto es la x. Es decir, en lugar de la x en esta función voy a escribir lo que tengo aquí. Entonces, esto es igual a x al cuadrado. Tenemos x cuadrada más 3x. Ese es el valor de la x al cuadrado más 1. Esto es igual al primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo. Nos queda 6x cúbica más el segundo al cuadrado más 1. Y entonces tenemos las dos funciones.